En directo con Rafael Ramírez. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes se conectan a esta hora a través de nuestro portal rafaelramirez.net, donde cada semana en directo con Rafael Ramírez pues abordamos temas de interés nacional, de interés internacional, pero por supuesto sobre todo hacemos reflexiones y conversamos un poco sobre los artículos que cada domingo el ministro Ramírez publica a través de esta plataforma digital que también salen algunos medios nacionales como Correa y Panorama. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, hoy queremos hablar con usted respecto a lo que ha estado sucediendo en torno a la disputa territorial que Venezuela y Guyana mantienen. Sabemos que ya fue pasado el tema de la disputa territorial a la Corte Internacional de Justicia y que a propósito de esto también el gobierno nacional ha hecho algunos señalamientos diciendo que no es el espacio idóneo para hacer esta discusión, que Guyana lo que hace es seguir y acatar el mandato imperial. ¿Nos pudiera decir un poco a qué se debe, o sea, por qué llegamos el día de hoy a la Corte Internacional de Justicia después de haber avanzado, lento pero avanzado, en el tema de los buenos oficios de las Naciones Unidas? Sí, gracias. Bueno, a este tema le dedicamos el último artículo, fueron 14 páginas, y fue una relación pormenorizada de cómo fue que llegamos a la Corte Internacional de Justicia y qué intereses hay detrás de Guyana, ¿no? Mira, la respuesta a tu pregunta es que llegamos a la Corte Internacional de Justicia por negligencia del gobierno, ¿no? El gobierno venezolano, bajo la administración de Nicolás Maduro, se dejó tomar la ofensiva, la delantera de parte de Guyana en la exigencia de una solución al tema del diferendo y en respuesta a los requerimientos de las Naciones Unidas para decidir sobre todo un buen oficiante. Un poco para poner en contexto el tema, la disputa de Venezuela, primero que todo, ningún venezolano puede estar de acuerdo en que nuestro territorio Esequibo sea arrebatado por nadie, por nadie. El territorio Esequibo era parte del territorio nacional y fue arrebatado por el colonialismo inglés, y en un laudo arbitral que fue írrito, porque Venezuela ni siquiera estuvo presente, bueno, se nos arrebató ese territorio en 1899. Luego de que Venezuela como república lograra la nulidad de ese laudo, las Naciones Unidas intervinieron y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra. Este acuerdo fue un triunfo para la diplomacia venezolana porque creó un espacio para el encuentro con Guyana y buscar una solución negociada. Para ello se contaba con la figura del buen oficiante. ¿Qué es el buen oficiante? Alguien que designa el secretario general de la ONU para que ayude a los dos países a encontrar una solución. Bueno, eso estuvo siempre así, todos los gobiernos mantuvieron ese espacio y por supuesto el gobierno del presidente Chávez no solo mantuvo el espacio, sino que a través de Petrocaribe logramos efectivamente un acercamiento con Guyana, bueno, porque teníamos que tener algo en común, ¿no? Para poder negociar, más allá de las diferencias sobre el Esequibo. Ok, puesto las cosas así en contexto, debo decir que al inicio del gobierno del presidente Chávez, y ya yo estando en el Ministerio de Petróleo, Guyana otorgó unas concesiones petroleras a las empresas transnacionales norteamericanas, sobre todo la ExxonMobil. Es importante que nuestra población sepa que el territorio Esequibo no solamente está pleno de recursos minerales como el oro, sobre todo, bauxita, todo esto, sino que además su mar territorial, es decir, lo que está en la desembocadura del Orinoco, es la continuación de las formaciones geológicas que dieron pie a la faja petrolífera Orinoco y al gas que hay en Trinidad y Tobago. Es decir, ese mar territorial está lleno de recursos naturales que pueden ser venezolanos. Nosotros en esa oportunidad, como en el Ministerio de Petróleo, ejercimos un reclamo, bien enérgico a Guyana a través de la Cancillería, y estaba el presidente Chávez, ¿no? O sea que Guyana se vio obligado a retirar esas concesiones.
Eso se mantuvo así todo el periodo nuestro de gobierno hasta que llegó Nicolás Maduro, ¿no? Exactamente llegando Nicolás Maduro al poder, Guyana volvió a reactivar las concesiones petroleras en el Esequibo. Bien, ante esta situación, en la primera visita oficial, el primer viaje que Maduro hizo como presidente fue precisamente a Guyana. Y yo, bueno, todavía estaba en el Ministerio de Petróleo y llevé el punto, porque me parecía muy grave, a la reunión de los presidentes, ¿no? Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el presidente de Guyana y la canciller guyanesa evadieron el tema, pero mi sorpresa fue que Maduro ni siquiera le prestó un poquito de atención. ¿Sabes? Consideraba que eso era un tema mío, pues, ¿no? Cuando realmente era un tema de todo el país, ¿no? Bueno, así las cosas, en el 2015, yo después de salir del Ministerio de Petróleo en septiembre del 2014, llegué a Cancillería y me di cuenta que la situación de la Cancillería como institución era un desastre, ¿no? Una Cancillería, Maduro hizo 6 años en la Cancillería lo que después hizo 6 años en el país, ¿no? La despojó de sus mejores talentos, sacó a los que no estaban de acuerdo con él, la infraestructura completamente deteriorada, pero lo más grave es que la institucionalidad, el conocimiento sobre el tema de Guyana, bueno, Maduro sencillamente lo puso de lado, es decir, la Cancillería nuestra perdió el conocimiento sobre el tema del Esequibo. Bueno, quería hacerle sí, dime. Una pregunta, bueno, y aludiendo a su experiencia en el sistema de Naciones Unidas, debido a que estuvo 2 años frente a la misión de Venezuela ante la ONU, ¿cuál fue el acercamiento que Venezuela tuvo con la Secretaría de las Naciones Unidas para resolver el tema del diferendo? ¿Cuáles fueron los obstáculos que también puso el gobierno y cuál fue la actitud de Guyana en este interín? Sí, yo saliendo de Cancillería, yo apenas estuve 3 meses ahí, me envían al Consejo de Seguridad, a las Naciones Unidas, y bueno, y comienzo desde adentro a darme cuenta de qué es lo que está pasando y que Guyana está en ofensiva. Fue electo el presidente Granger, un ex militar guyanés muy agresivo y por supuesto apoyado por las transnacionales petroleras. A todas estas y en paralelo, ExxonMobil comienza a explorar por petróleo. Yo digo en Caracas, todavía era presidente PDVSA, que han debido capturar los barcos y la sísmica que había tomado la ExxonMobil y la Anadarko, pero los barcos se devolvieron. Es decir, las compañías petroleras antes de perforar necesitan hacer campañas de sísmica. Eso lo estaban haciendo ellas justamente empezando Maduro su gobierno. Y bueno, aunque nuestra armada capturó un buque, después, por decisión del mismo Maduro, se devolvieron y se devolvió con toda la información sísmica. Eso fue un error. Pero bueno, ya desde las Naciones Unidas me doy cuenta pues que el presidente de Guyana está tomando la iniciativa y con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, finales de septiembre, bueno, le insisto a Maduro que coloque el tema de Guyana como un tema. Y no fue así, pues Maduro no habló del caso de Guyana, Delcy Rodríguez menos, en tal caso que Guyana posicionó frente a los presidentes el tema de Guyana como, sabes, un país pequeño, amenazado por un país grande como Venezuela, toda esa historia, ¿no? De paso, te digo que Venezuela no debería tener ningún conflicto con Guyana. O sea, esto no tiene nada que ver con el pueblo guyanés, esto tiene que ver con las transnacionales petroleras. Guyana es una joven república, alcanzó su independencia en los años 60 y siempre hemos tenido mucha amistad, pero mucha lejanía, ¿no? Porque no teníamos nada en común hasta Petrocaribe. Bueno, el punto es que se produce en la ONU un acercamiento propuesto por Ban Ki-moon. Ya nosotros teníamos una muy buena relación con el secretario general y participo de esa reunión. Está Maduro, la canciller, estoy yo como embajador de la ONU. Bueno, y en esa reunión fue terrible como el presidente de Guyana arrolló a Maduro. Increíble para mí la sorpresa es que Maduro, habiendo sido 6 años canciller, no tuviera manejo del tema, ¿no? Y bueno, lo arrolló. Ban Ki-moon se quedó sorprendido de este asunto, pero había fallecido el buen oficiante, el secretario general. Y Ban Ki-moon lo que quería para continuar con el Acuerdo de Ginebra es que Venezuela aceptara a algunos de los candidatos, eran varios candidatos que había propuesto el secretario general. Eso no fue posible. Yo estuve allí
Me sorprendió cómo la canciller y Maduro, cada candidato de Ban Ki-moon lo rechazaban, o porque era agente de la CIA o agente del imperialismo, o no les gustaba. Yo les decía, pero bueno, pero decía Delcy, ¿no? Tienes que escoger un candidato, ¿no? Porque mientras tanto Guyana a todo le decía que sí, porque Guyana quería demostrar que Venezuela no tenía interés en el tema y estaba obstruyendo. Y efectivamente, la Venezuela de Maduro no tenía interés en el tema y se logró. Bueno, finalmente Ban Ki-moon se cansa, se le acabó la paciencia, Venezuela no aceptó ninguno de sus candidatos, y entonces me anuncia a mí como embajador que él va a recomendar, como estaba finalizando su mandato, enviar esto a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia? Bueno, porque es un organismo de la ONU. Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia son electos en la Asamblea General de la ONU, es decir, es lo natural que el secretario general lo envíe para allá. Pero bueno, logramos convencer al secretario general Ban Ki-moon de que no tome esa decisión, sobre todo terminando su mandato, y que se la deje a Guterres. Antonio Guterres fue electo secretario general con el apoyo nuestro, y lo conozco personalmente porque desde el presidente Chávez, él fue el primer ministro de Portugal, o sea que teníamos un chance. A todas estas, y en paralelo, visto que Venezuela estaba tan débil a nivel mundial, o sea, comenzó lo que yo llamé una política exterior de carritos chocones, a la canciller insultando por Twitter a Macri, insultando por Twitter al presidente Duque. Es decir, tú puedes estar en desacuerdo con los presidentes, pero eso no es la diplomacia, ¿no? No puedes manejar a unos presidentes como si estuvieras hablando con el diputado de la fracción CLAP o con Guaidó o con el otro, no. Se supone que hay un nivel de respeto, ¿no? Pero bueno, como se estaba deteriorando tanto la situación de Venezuela en la ONU, yo opté por ganar espacios. Fuimos 2 veces electos presidente del Comité de Descolonización, fuimos del Comité de los Derechos Palestinos, fui electo presidente de la 4ª Comisión de la Asamblea General de la ONU, tiene 6 comisiones, yo quedé electo en una, y trataba de ganar perfil político, presidí el Consejo de Seguridad, bueno, para apoyar, ¿no?, al país en el tema de Guyana, pero Cancillería no respondía. Al final, Guterres acepta prorrogar el buen oficio, pero fue muy claro y dijo, lo hago por 1 año, y nombró a Dag Nylander, un noruego que participó en los acuerdos de paz con Colombia, pero le dijo al gobierno de Venezuela y al gobierno de Guyana, ustedes en ese año tienen que mostrar algún avance en los acuerdos. Bueno, del lado de Guyana tenían un trabuco en el equipo negociador. Del lado de Venezuela, Delcy no dejó, Maduro no dejó que nadie más se metiera, sino trajeron a Samuel Moncada, que bueno, no es experto en derecho internacional, lo que es un historiador, se dedicó a hacer conferencias en BTV, a escribir un libro, tú sabes, todo el tema de que le gusta a la gente tener libros, pero Guyana iba avanzando. Y entonces Guyana finalmente logró demostrar que Venezuela no tenía ningún interés, y es el secretario general Antonio Guterres quien dice que cesan los buenos oficios de la ONU, que recomienda que vayan ante la Corte Internacional de Justicia, y eso es lo que está haciendo Guyana, y que hizo este martes pasado. Pues hizo la primera sesión ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. O sea que finalmente es un tema de negligencia del gobierno venezolano haber puesto el tema de la disputa territorial con Guyana en la Corte Internacional de Justicia, la inacción del gobierno en torno a este tema, ¿no? Claro, porque el gobierno cree que pasando agachado las cosas no van a suceder. Pero además no solamente eso, sino que tiene una motivación peor. Esta actitud del gobierno no es solo negligencia, sino es que el gobierno estuvo dejando que la ExxonMobil avanzara porque quería llegar a un acuerdo con la ExxonMobil. Nuevamente, estando ya yo en las Naciones Unidas, se produce el triunfo de Venezuela ante el CIADI, que fueron yo conozco muy bien esos juicios de arbitraje porque los llevamos nosotros. La última sentencia fue favorable a Venezuela, creo que ya estamos en el 2015 o 2016, y me sorprende que Venezuela no dijo nada. El gobierno de Maduro emitió un comunicado que yo creía más bien que habíamos perdido, ¿no? Entonces
Entonces me preocupó esa actitud. Yo recuerdo que Chávez, cuando ganábamos la ExxonMobil, bueno, sí era un galó presidente, una fiesta, una cosa, era más, reivindicaba el tema de la soberanía, ¿no? Bueno, y cuando indago mejor qué es lo que pasa, me entero, atrás del ministro de Petróleo, que era Nelson Martínez, que después dejaron morir en prisión, me entero que Nicolás Maduro dio la orden de hacer una negociación secreta con la ExxonMobil. Es decir, Maduro no hizo nada contra la pretensión de Guyana, precisamente porque estaba esperando a ver si la ExxonMobil quería llegar a algún acuerdo con ellos, con Venezuela. La misma canciller pidió una reunión y después yo me enteré en Nueva York que la ExxonMobil ni siquiera se dignó a recibir a altos funcionarios del gobierno venezolano, porque por supuesto ellos sabían de la debilidad del gobierno de Maduro, ¿no? Fue después de eso que Maduro aceptó a Nylander, el noruego pero ya se había perdido mucho tiempo. Ahora, estando la situación como está, Venezuela efectivamente no debe aceptar que el caso se ventile ante la Corte Internacional de Justicia. Eso no quiere decir que debe quedarse callado. Ya hubo la primera sesión este martes y ya Guyana habló. Venezuela tiene que hablar. Aquí le correspondería al canciller Arriaza. Yo no entiendo por qué Delcy la usan para todo. La usan para el coronavirus, la usan para pelearse con todo el mundo y ahora la usan para este tema. No, ella no sabe de esto. Ella no es especialista, además no es su competencia, le corresponde al canciller. Ahora, ya Guyana habló, tiene un equipo internacional que obviamente tiene el apoyo de las transnacionales, pero Venezuela no se puede quedar callada, tiene que argumentar buscando a toda esta gente que Maduro sacó de Cancillería, buscarla para escribir un buen escrito sobre este tema, este muchacho Planchard, que era de Cancillería, toda esta gente, y explicarle a la Corte Internacional de Justicia por qué nosotros insistimos en el Acuerdo de Ginebra como única opción para resolver este tema. Este es un tema que hay que resolver. Lo que está haciendo Guyana y lo que ha permitido Venezuela, Maduro, de que la ExxonMobil esté perforando ahí, no solo significa que ya comenzaron a sacar petróleo que puede ser venezolano, ya Guyana ha vendido más de 2 millones de barriles a los Estados Unidos, sino que además la presencia de la ExxonMobil y otras transnacionales en esa posición, en el mar territorial del Esequibo, nos bloquea la salida al Atlántico, y eso es un tema estratégico que yo no entiendo cómo las Fuerzas Armadas lo han permitido. Pues. Es decir, Venezuela va a quedar bloqueada sin salida del Atlántico. Bueno, porque de hecho la ExxonMobil y todas las empresas que están reconociendo que Guyana tiene la soberanía sobre el Esequibo, cosa que es falso. Claro, sobre este tema del Esequibo también se ha pronunciado la oposición, que obviamente rechazan que el tema se discute en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, ellos acusan a los gobiernos del comandante Chávez y obviamente de Nicolás Maduro de haber sido negligentes en las acciones respecto al Esequibo. Pero usted también refería el tema de Petrocaribe. ¿Cuál era la visión estratégica de Petrocaribe y de qué forma este acuerdo de cooperación con las naciones, con los países del Caribe, iban a ayudar a allanar la situación para resolver de forma pacífica esta disputa territorial? Sí, mira, primero que todo la oposición ha guardado un silencio cómplice en esto, porque hoy están diciendo esto, pero este tema viene desde 2015 y más bien hay por ahí un video de una señora que Guaidó nombró supuestamente embajadora ante Londres, ante Gran Bretaña, donde la señora dice que hay que quedar callada, hay que quedarse calladitos para que no se moleste el ExxonMobil. Básicamente esa ha sido la posición de Guaidó y de la oposición, han guardado silencio, porque ellos han podido decir algo en el 2015, 16, 17, 18, 19 y 20, todo esto. O sea, yo he dicho, yo estoy desde el exilio en situación difícil, pero he escrito más de 10 artículos sobre este tema y lo he denunciado. Entonces, esa ha sido la actitud de la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición no se atreve a darle un parado a la ExxonMobil. Ahora están haciendo politiquería. Bueno, bien, perfecto. Ahora, cuando ellos hablan de que Chávez fue negligente, no es verdad. El acuerdo de Ginebra está vigente en el 66. Pasó el 66 hasta el 99, casi 30 años en que los gobiernos de la Cuarta República hicieran nada.
Lo único que hizo Leoni fue tratar de crear una situación de conflicto interno, pero siempre Venezuela se aproximaba a Guyana con agresividad, porque bueno, era la prepotencia, el país grandote, y aquí esto era una república. Incluso había en la posición de la oposición tradicional un sesgo de racismo, ¿no? Que es lo que existe ahorita. ¿Qué es lo que pensábamos con el presidente Chávez a partir del 2005, que se crea Petrocaribe? Lo siento que en estos días se cumplió un aniversario, pero ese mecanismo se vino al piso, eso ya no existe más. Le permite el aniversario decir algo al ministro de Petróleo, que no dice nada de petróleo, pero realmente ya eso no existe. Lo que queríamos en el 2005 era acercarnos con Guyana, tener algún tipo de relación para que Guyana aceptara y entendiera que teníamos que llegar a un acuerdo, había que llegar a un acuerdo. En eso estaba trabajando el presidente Chávez. Por supuesto, defendiendo nuestra soberanía, pero bueno, tampoco podíamos tener bloqueada a Guyana toda la vida en el marco del Acuerdo de Ginebra. Alguna respuesta había que obtener, alguna salida negociada entre dos países que no deberíamos tener conflicto. Pues entonces no es verdad, Chávez no fue negligente, tal vez Maduro fue negligente como canciller. Hay que recordar que Maduro viene de la Cancillería 6 años ahí. En cuanto al manejo del tema, a los escritos, a la preparación técnica, ahorita estamos ante este problema desarmado. Fíjate que la única persona que tiene gobierno es Delcy, desarmado, pues, ¿no? No se han preparado para esto, pero definitivamente eso ha sido, la actitud de Maduro es la misma actitud que tuvo la Cuarta República. El único que se aproximó a Guyana para hablar de este tema fue el gobierno de Chávez, y lo hizo a través del gobierno, del programa Petrocaribe. Pues la idea era acercarnos para buscar una solución negociada entre pueblos hermanos a este diferendo. Pues ahora esto está en manos de las transnacionales. Maduro no tuvo el valor de darle un frente a la ExxonMobil, y ahora la ExxonMobil, que es mucho más poderoso que Guyana y es mucho más poderoso que muchos países del mundo, está ahorita produciendo petróleo ahí. Pues una situación de hecho. Retomando lo que usted comentaba y esa reunión frustrada entre Delcy Rodríguez y la ExxonMobil, ¿es una muestra más esto del proceso de privatización que avanza en Petróleos de Venezuela? Claro, y del doble discurso, ¿eh? Porque por un lado andan haciendo juegos de guerra, hablan contra el imperialismo, contra Trump, contra toda esa cosa, pero no lo sostienen con sus hechos, ¿no? Del otro lado, entonces, están buscando por la política de atrás de la ExxonMobil, a ver si no rinde. Por supuesto que la ExxonMobil le tiró la puerta en las narices al gobierno venezolano, ¿no? Porque la ExxonMobil es lo que es lo que es. Ahora, ¿qué se supone que es el gobierno venezolano? Se supone que tiene tanta dignidad como cualquier transnacional y se supone que ha debido exigir los derechos de Venezuela de manera frontal, pues. Ahora, ¿qué intentaba hacer Maduro con la Exxon? Entregarle nuestro petróleo, como está haciendo en La Faja, como está haciendo con todos esos contratos de servicio. Bueno, nuestra industria petrolera está destrozada por la incapacidad de Maduro. Tan mal está que ni siquiera aceptan la rebatiña esa que está haciendo Maduro con el petróleo y con la gasolina. Nadie se quiere meter a trabajar con Maduro, pues. Sí, de verdad que la situación ahora en Venezuela, desde el punto de vista energético, es un desastre, pero creo que es una consecuencia de toda la inestabilidad política, económica que actualmente tiene el país. Sí, de la mala conducción. Mira, aquí nosotros no estamos condenados a ninguna, no es que tenemos el destino de perecer como país, no. Tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, tenemos la mejor gente posible, tenemos los trabajadores, lo que tenemos que cambiar de gobierno. Yo siempre he dicho, el problema de PDVSA y del petróleo no es un problema técnico, es un problema político, el problema está en Miraflores. Ahora, mientras la oposición siga para adelante y para atrás, mientras los chavistas verdaderos estén callados porque le tienen miedo al SEBIN, y bueno, tienen razones para tenerle miedo, pero mientras no se organice y hagamos algo, Maduro va a seguir entregando la patria y va a entregar todo lo que tenga, tanto porque esté haciendo acuerdos, negociaciones, como el tema de las CLAP, los bodegones, todo este tema, por negligencia pura, como es el tema del Esequibo. Hay que darle un parado a esto no puede seguir así. Muchísimas gracias, ministro. De verdad, muchísimas gracias por darnos estos minutos para reflexionar y comentar sobre lo que sucede en nuestro país. Ya les recordamos las redes sociales que son @rramirezbe en Twitter
también Rafael Ramírez BE a través de la cuenta de Instagram y por supuesto nuestro portal digital rafaelramirez.net, donde podrás suscribirte a los artículos semanales y al boletín petrolero, que es un producto que sale a través de este portal, donde puedes encontrar información del mercado petrolero internacional y por supuesto de lo que acontece en Venezuela en materia petrolera. Muchísimas gracias entonces y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima.